Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el episodio número 43 del informativo colchonero. Después del mal partido que hizo el Atlético de Madrid ante el Alavés, venimos a hacer un poco también de terapia con este nuevo vídeo, ya centrándonos también incluso en el mercado de fichajes, ¿por qué no decirlo? Porque han salido varias noticias importantes con dos futbolistas relevantes en la plantilla del Atlético, como son Jiménez, que, bueno, las dos noticias llegan de Mateo Moreto, de relevo. Jiménez, que podría marcharse este verano del Atlético de Madrid, no contábamos tanto con eso, y Pablo Barrios, que por su parte renueva su contrato hasta 2030. Vamos a hablar de esos temas, pero también de un montón de nombres que han salido esta semana, como por ejemplo, aprovechando el partido del sábado, Mourinho, central del Alavés, que él, sabemos que el Atlético de Madrid tiene una opción de recompra por 3 millones de euros, pues informa al Mundo Deportivo Javier Mora que el Atlético de Madrid estaría pensando en ejercer esa opción de recompra. También hay que hablar del tema del lateral izquierdo, con Hansko, que ha vuelto a sonar, con Álvaro Carreras del Benfica, pero sobre todo con Miguel Gutiérrez, y es que aseguran que ya hay incluso un acuerdo verbal con el futbolista. Hay que hablar de eso también, de la renovación de Reinildo, pero en este caso para el Mundial de Clubes, del lío que hay montado con Neisser Villarreal, nuevo delantero que suena para el Atleti, y de otros muchos temas que vamos a comentar en este episodio del Informativo Colchonero. Un informativo 43 del informativo colchonero que parece que va a ser muy interesante. Noticias importantes como esa renovación de Barrios. Llevábamos mucho tiempo esperando en que por fin llegase ese anuncio, porque sí, se hablaba de la renovación de Barrios, pero finalmente se ha llegado a ese acuerdo. Lo que has comentado de Jiménez son muchas cosas, algunas de ellas ya internas del Atlético de Madrid, y luego el tema de fichajes, que ya está a la vuelta de la esquina, el Mundial de Clubes, el mercado. Y ya como está la temporada del Atleti, es normal que suenen tantos futbolistas y algunos que pueden concretarse. Pues nada, arrancamos con este nuevo episodio del Informativo Colchonero. Y vamos a arrancar, yo creo que con la noticia del día. Lo que creo que es la noticia del día para el Atlético de Madrid. Una noticia que ha dado Mateo Moreto en relevo, que ha confirmado incluso Fabrizio Romano en su cuenta oficial de Twitter. Acuerdo cerrado para la renovación de Pablo Barrios con el Atlético de Madrid. El canterano firmará hasta 2030. Hay que recordar que terminaba contrato en 2028. Entiendo que se le subirá el salario a un nivel más con el estatus que está teniendo esta misma temporada de titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Lo ha dicho antes Diego, esperábamos con ansias esta noticia porque creo que fue por el mes de enero que Mateo ya habló de la posible renovación de Pablo Barrios, también incluso de la de Juliano, que aún no sabemos nada de ese tema, pero ya por fin informa Mateo que se va a dar, no es oficial, parece oficioso, pero yo creo que era el movimiento más inteligente que podía hacer el Atlético de Madrid para el centro del campo, no de futuro, sino ya de presente. Sí, lo bueno que había muchísima tranquilidad en torno a la posible renovación de Barrios, a pesar del interés que hay de muchos clubes europeos, que se ha podido ver en los anteriores mercados y que incluso se puede ver en este mercado de verano que estamos ya cerca de él. Va a haber equipos interesados en Barrios, pero al final lo que importa es el deseo del futbolista. Barrios siempre ha querido continuar en el Atlético de Madrid y el Atleti ha hecho todo lo posible para que se dé esa renovación de Barrios, que va a tener un buen salario dentro de la plantilla del Atlético de Madrid, como es normal, porque es un jugador ahora mismo indiscutible en el centro del campo, y creo que es una grandísima noticia para el presente del Atleti, porque es un jugador que aporta ya muchísimo, pero también de cara al futuro, y que el Atleti pueda renovar a Barrios y que Barrios vea aquí, aparte de ser su casa, un proyecto de cara al futuro, creo que es una noticia importantísima, así que yo creo que no hay mejor noticia para empezar el informativo que la renovación de Barrios hasta 2030. No ha trascendido aún la cifra de la cláusula de rescisión. Veremos a ver si es alta, si es baja. Ya sabemos que en el Atlético de Madrid se trabaja con cláusulas bajas, pero entiendo que Pablo Barrios tendrá una cláusula importante para el estatus que está teniendo en la plantilla del Atlético de Madrid ya esta misma temporada. La otra noticia un poco contraria a esto que estamos hablando de Pablo Barrios es la posible salida de Jiménez. Yo cuando leí esto de Mateo Moreto, la verdad es que es una fuente bastante fiable, la verdad es que no me esperaba esta noticia porque es verdad que no es la primera vez que Jiménez sale para salir, que suena para salir, perdón, pero la verdad es que ahora que ha recuperado el sitio, que ha recuperado el nivel físico, que lo ha hecho muy bien esta temporada, a mí me sorprendía, pero bueno, Mateo Moreto en relevo comenta que el futuro de Jiménez es incierto, ya que no está ni mucho menos entre los futbolistas intransferibles de la plantilla y si surgiera una oportunidad que satisficiera a todas las partes, se va a tener en cuenta, es decir, que si hay una oferta importante por Jiménez, el Atlético de Madrid la va a tener en cuenta y quizás, oye, lo del Cuti Romero, otros centrales que están sonando, vienen incluso para sustituir a una posible salida de José Jiménez. Creo que esto obviamente va de opiniones, pero es totalmente contraria a nivel de sensaciones a la anterior noticia de Barrios. A mí no me parece para nada una buena noticia que se considere a José María Jiménez transferible. Es cierto que tiene cierta edad, que pueden llegar ofertas importantes
al club por Jiménez y también para él. Puede haber intereses de ligas. Creo que Rubén Uría comentaba que Arabia Saudí puede estar pendiente de Jiménez, pero si el Atleti tiene un central que esté por encima del resto, es Jiménez. El resto de centrales de la plantilla ni se acercan al nivel de Jiménez. Para mí el resto sí que serían transferibles. Mismamente Lenormand, que sí, ha llegado este año, veremos qué ocurre con él. Su temporada ha sido complicada por la lesión, es una lesión muy grave que sí, es un golpe a la cabeza, pero la gravedad de la lesión era muy importante. Es una temporada complicada para él, pero creo que su nivel está muy por debajo de lo que esperábamos, a pesar de esa lesión. Mismamente, si hay que hacer dinero, yo no me lo pensaría, porque creo que el nivel de Jiménez comparado con el de Lenormand es, pues eso, incomparable, es muchísimo más alto el del uruguayo. Y sobre todo que Jiménez este año ha demostrado que por fin ha podido tener continuidad. Se le pedía eso y este año lo ha demostrado. Que las temporadas anteriores ya mirabas los datos y hay esa sensación de que estaba siempre lesionado, pero en las últimas ya no fue del todo así. Sí que es cierto que se seguía perdiendo partidos, pero las cifras de partidos jugados eran mucho mejores que en sus primeras temporadas con el Atlético de Madrid, pero en esta ha tenido muchísima más continuidad y aparte de la continuidad que creo que ha rendido a un nivel bastante alto, demostrando que es de largo y de lejos el mejor central de la plantilla. Y dar salida a Jiménez creo que sería un bajón, a pesar de que puedas fichar a un buen central. Creo que hay jugadores menos importantes en la defensa y sobre todo eso, que a la hora de competir, Jiménez creo que debe ser un jugador totalmente necesario y del que no puede prescindir el Atleti, que son opiniones, habrá gente, mucha gente directamente que no le gusta a Jiménez, que por edad, por salario, por demás, a mí igual un poco creo que sería un error por ello, porque ¿para qué vamos a vender a buenos futbolistas que sí podrá venir otro bueno si hay futbolistas de muchísimo menor nivel a los que igual son a los que hay que dar realmente salida? Pues veremos a ver si Jiménez comparte o no vestuario la próxima temporada con Mourinho, central ex del Atlético de Madrid, pertenece al Alavés, hay que recordarlo, no es una cesión, pero prácticamente como si lo fuera. Yo el otro día dejé bastante claro en el análisis que me encantó su partido ante el Atlético de Madrid. También parece que le encantó al propio Atlético de Madrid, porque en Mundo Deportivo Javi Gómara comenta que el Atleti sí lleva siguiendo bastante tiempo a Mourinho toda la temporada y su partido el sábado terminó por convencer al club y en estos momentos hay unanimidad para ejercer la opción de recompra en verano para que vuelva al Atlético de Madrid por 3 millones de euros. Es una absoluta ganga. La idea es que haga la pretemporada con Simeone, que también quedó bastante encantado con su rendimiento, y después ya se decidirá en función de los movimientos que se hagan en el mercado, si se queda en plantilla, si sale traspasado o si incluso puede entrar en alguna operación. Sin embargo, en AS, también metemos aquí al Lenglet, Sergio Picos comenta que solo hay sitio para un central de entre Mourinho y Lenglet. Ambos van a competir por el cuarto central, el puesto de cuarto central para la próxima temporada, y hay que tener en cuenta que Lenglet, sí, sigue perteneciendo al Barça, el Barça va a pedir una cantidad por el traspaso, el Atlético de Madrid va a intentar que sea agente libre, si Lenglet queda como agente libre, es decir, que llega al Atleti de traspasado a coste cero y reduce además su salario, sí que podría quedarse en el Atlético de Madrid, pero si el Barça pide un traspaso, una cantidad por él, no va a ser la opción favorita, de ahí que se esté dilucidando quién puede ser el cuarto central, sobre todo de estos dos nombres, si Mourinho o Clement Lenglet. Con Mourinho llevamos insistiendo mucho y destacando su temporada con el Alavés. Ya lo hicimos el año pasado con su temporada en el Real Zaragoza y este año ha sido la confirmación en Primera División. Un central que yo creo que podríamos definir como el típico ahora que se dice central moderno por sus características, buena salida de balón, potente, fuerte, rápido y que encima tiene... es muy joven y creo que puede tener muchísimos años por delante de estar a un nivel muy alto. Y creo que el Atleti está obligado a ejercer esa opción de compra. Luego ya se verá qué pasa con Mourinho. Yo creo que como cuarto o quinto central lo podría hacer perfectamente. Mismamente, si me tengo que quedar entre Lenglet y Mourinho, tiraría de Mourinho. El final de temporada del Lenglet está siendo muy flojo, muy por debajo del nivel del principio de temporada, sobre todo por esos penaltis, esas imágenes que siempre sale él en la foto y que luego hay que negociar con el Barcelona. Es un jugador con un salario descomunal, el que tiene ahora con el Barça. Obviamente, si quiere seguir en el Atleti y parece ser que el jugador está dispuesto, tendría que bajarse el sueldo y que el Atleti quiere conseguir al Lenglet a coste cero. Que, oye, Lenglet también como
central suplente no creo que fuese una mala opción. El problema es que tenga que ser titular, como lo está siendo en muchos tramos de esta temporada, que ahí es cuando más se ve el nivel de un futbolista. Así que veremos qué pasa con los dos, pero creo que sería una gran noticia que el Atleti considere ejercer esa opción de compra, ya sea para ceder a Mourinho, para sacar más dinero o para quedarse con él, que yo creo que puede ser un futbolista muy interesante. Hemos hablado antes de la renovación de Pablo Barrios. Hay otra renovación que ha pasado más desapercibida, que es la de Reinildo, pero porque va a ser tan solo por unos días. Y es que, según informa en Marca Isaac Suárez, Reinildo ha renovado con el Atlético de Madrid para el Mundial de Clubes, ya que su contrato terminaba el 30 de junio. Por ir un poco con este tema también, que es importante, futbolistas que terminan contrato y que parece que podrían perderse el Mundial de Clubes, no. El Atlético de Madrid, informa Isaac Suárez en Marca, va a poder contar con toda la plantilla actual para el Mundial de Clubes. Ya quedó pactado que las cesiones de Lenglet y Musso incluirían el Mundial de Clubes, así como los contratos de Coca, Azpilicueta y Witsel cuando renovaron, que también su contrato terminaría después del Mundial de Clubes. La continuidad, volviendo a Reinildo, del lateral izquierdo para la próxima temporada sigue en el aire, más allá del torneo que se va a jugar este verano. El Atleti aún no le ha presentado una oferta formal por más años y además hay varios clubes de España, Francia, Portugal, Inglaterra y Turquía que se han interesado por su situación si queda libre. Sobre todo, tampoco estaría descartada una renovación porque el otro lateral izquierdo que hay en plantilla, Javi Galán, también está quizás un poco en la rampa de salida. Es transferible este verano, así que también tiene un lío ahí importante el Atleti en el tema del lateral izquierdo y ahora veremos algunos nombres que están sonando esta semana. Ese es el tema, que uno de los dos va a salir 100%, ya sea Javi Galán o Reinildo. Los dos me parece algo complicado a día de hoy, que oye, también se puede dar, ya sabemos cómo va el mercado, pero la idea del club es que salga ya sea Javi Galán o Reinildo, y a día de hoy no se sabe muy bien cuál es ese futbolista que va a salir. El Atlético de Madrid pues se guarda un poco la espalda con esa renovación para el Mundial de Clubes. También creo que es un buen gesto de Reinildo, y que luego también esa renovación para ese mes que dura el campeonato puede prolongarse y ver a Reinildo la próxima temporada, porque a nivel de mercado sería mejor vender a Javi Galán por tema de que tiene contrato en vigor, sería a través de un traspaso su salida, y en el caso de Reinildo sería totalmente gratis como agente libre. Bueno, ya veremos quién se queda. El que se quede está claro que va a ser el lateral izquierdo suplente de la plantilla, porque el Atlético de Madrid está buscando un jugador que es totalmente necesario, porque uno de los problemas de este año, sin lugar a dudas, ha sido el lateral izquierdo, la posición seguramente de menor nivel de la plantilla junto a la del interior izquierda, es donde ha estado más coja la plantilla, y vamos a comentar cómo está el tema a día de hoy. Sí, porque Sergio Valentín, periodista que ha colaborado en Radio Marca, que escribe para Libertad Digital, el mismo periodista que el otro día comentamos su información de Baena, él dice que ya hay acuerdo entre clubes, entre Atleti y Villarreal, a diferencia de lo que comentan en relevo. Él sigue insistiendo en que para él, lo que le dicen a él es que hay acuerdo, a pesar de lo que puedan decir los clubes. Pues ahora apunta al nombre de Miguel Gutiérrez. Dice que hay un acuerdo verbal entre el Atlético de Madrid y el futbolista, que estaría encantado de venir al Atlético de Madrid. El club aún tiene que cerrar patrocinadores, hacer números, saber qué jugadores van a continuar y cuáles van a salir traspasados en este mercado de verano. Primero, cerrar a Baena y también al Cuti Romero, y ya después irá por otros futbolistas, como puede ser el caso de Miguel Gutiérrez. Hay que decir que el Real Madrid tiene una opción de recompra por Miguel Gutiérrez, creo que de unos 8 millones de euros, pero según Sergio Valentín no tiene ninguna intención de ejecutar esta opción de recompra. Su idea es que el Girona lo traspase y quedarse con el 50% de lo que perciba por su venta. La cláusula de rescisión hay que decir que es de 35 millones de euros, pero las partes interesadas en la operación esperan que se llegue a un acuerdo por una cantidad menor. Es uno de los laterales izquierdos que estábamos seguros de que iban a sonar para el Atlético de Madrid. Esta información de Sergio Valentín habla de acuerdo verbal, habrá que ver todavía, hay que esperar un poquito, pero la verdad es que de los que hay en el mercado, quizás es de los que más pueden encajar en ese salto de nivel que esperamos para el lateral izquierdo del Atleti, porque a pesar de ser un futbolista que está en el Girona, que este año el Girona no está muy bien, el año pasado demostró su talento, su calidad en un equipo que se clasificó para la Champions League, que genera muchas ocasiones de gol, de ocasiones claras para su equipo, y que sería un salto de calidad, yo creo, para esa posición este año. Repasando la información de Sergio Valentín, habló de ese acuerdo con Baena y comentó en ese momento que en los próximos días, en las próximas semanas, se iban a desvelar dos nombres más: el de un futbolista importante, que parece ser que es Miguel Gutiérrez, y luego el de un delantero, que sería un poco ese bombazo. Para ese nombre todavía hay que esperar a que se desvele en los próximos días. Y Miguel Gutiérrez es una opción que lleva sonando tiempo para el Atlético de Madrid. Es de esas opciones que lleva teniendo la recámara el club mucho tiempo,
y parece ser, según Sergio Valentín, que habría ese acuerdo entre el Atlético de Madrid y el futbolista. A mí me parece buen jugador. Obviamente hay otras opciones que me gustan más, como la de Carreras. Lo único que Carreras parece muy complicado. Primero porque está el United por ahí detrás, que parece que puede ejecutar esa recompra por el futbolista del Benfica, y que eso se va a ir a un dinero bastante alto, a unos 40-50 millones la operación, que lo dicho, es una posición muy necesaria para reforzar el Atlético de Madrid la próxima temporada. Kerkez, que es otro jugador que sonó las pasadas temporadas, parece también que se va de precio, después de hacerlo muy bien en Inglaterra, y sale el nombre de Miguel Gutiérrez, que creo que es un lateral que podría tener el nivel para ser titular, es muy joven también, y luego también lo que me llama la atención de Miguel Gutiérrez, que igual también hay que ver qué sistema quiere utilizar el próximo año el Cholo, porque Miguel Gutiérrez te daría la opción de volver a los tres centrales y jugar con carrileros. Por el lado derecho, Marcos Llorente, que se adapta muy bien a esa posición, y por el izquierdo, Miguel Gutiérrez, una posición que este año has tenido totalmente abandonada, porque no ha sido solamente la falta de nivel como lateral izquierdo, sino también la falta de un carrilero, porque Lino este año ha estado totalmente desaparecido, Riquelme no en su posición, y Reinildo y Javi Galán, ninguno de los dos adapta a la posición de carrilero izquierdo. También podría ser interesante la opción de Miguel Gutiérrez, porque te da la opción de jugar con carrileros y también con defensa de cuatro. Y digo también esto de los carrileros porque no solamente está el nombre del Cuti, porque hay otros futbolistas que hablaremos en este informativo del pasado, como es el caso de Janko, que, oye, igual también el interés en incorporar varios centrales viene por ahí. Miguel Gutiérrez hay que decir que es un lateral que casi ha jugado como centrocampista este año. Es que se mete mucho por dentro con el Girona de Mitchell. Sería un perfil también pues bastante llamativo en cuanto a eso. Otro jugador que ha sonado y que suena, y que lo ha comentado Diego, es el de Álvaro Carreras, quizás otro tipo de lateral izquierdo, también ofensivo, al igual que Miguel Gutiérrez. Pues bien, no es que haya rumor de que el Atlético de Madrid esté interesado en él, sino que ya lo ha confirmado su propio entrenador en el Benfica, Bruno Lage. En la rueda de prensa de hace unos días dijo, cuando llegue aquí, Álvaro Carreras será considerado como un fracaso. Hoy Atlético de Madrid y Real Madrid están interesados en él. Es decir, Bruno Lage confirma el interés de Atleti y de Real Madrid. Da la sensación, por las informaciones que están saliendo también de rumores, que entre Miguel Gutiérrez y Álvaro Carreras, cada uno de ellos van a ir a los dos equipos de Madrid por todo lo que está saliendo, porque Álvaro Carreras también está sonando muy fuerte para el Real Madrid. Creo que también es canterano, si no me equivoco. Sí, es canterano del Real Madrid, creo que también del Deportivo de La Coruña. Lo único, lo que comentaba antes, que el United es otro de los equipos, sobre todo en Inglaterra, hablan de que la apuesta va a ser muy fuerte por parte del United. También creo que ha estado allí, por ello que tiene ese derecho el United para ejercer esa opción de compra al Benfica por Álvaro Carreras. Y a mí es la opción que más me gusta. Lo que he podido ver de él este año en Champions me ha parecido una absoluta locura, salvando las distancias todavía, porque creo que le queda con muchas similitudes, no solamente físicamente con ese peinado, sino sobre todo a la hora de jugar con Felipe. Es ese tipo de lateral con muchísima calidad, que puede entrar por dentro, que llega a línea de fondo y es capaz de sacar centros muy medidos, y que luego atrás también es un jugador que cumple, y eso siendo un futbolista muy joven. Pero es un poco lo que comenta Bruno Lage, era prácticamente un descarte, pero es lo que tiene la liga portuguesa, que muchas veces futbolistas que igual no conseguían tener esa posibilidad de jugar en la élite o de despuntar, llegan a Portugal y lo consiguen hacer, y luego no solamente despuntan solo en Portugal, sino que salen de la liga portuguesa convertidos ya en grandes futbolistas y consiguen jugar en las grandes ligas y a un grandísimo nivel. Para mí sería la mejor opción, pero entiendo que económicamente se pueda complicar, y más con todas las necesidades que tiene el Atleti, que es el problema del equipo de cara a la próxima temporada. Si solo tuviese una o dos posiciones que reforzar, pues bueno, se podría hacer ese esfuerzo, pero el tema del Atleti es que necesita reforzar varios puestos y con jugadores importantes, porque el nivel de la plantilla, si quiere competir por algo más, tiene que subir notablemente. También en Champions este año, rindiendo muy bien. Recordamos todos ese partidazo que hizo precisamente al Atlético de Madrid, 4-0, que perdimos en Lisboa. Así que bueno, veremos a ver, porque parece que esta incluso puede ser una opción más cara que el propio Miguel Gutiérrez. Y un viejo deseo, que volvemos a hablar de él
bastante tiempo después. El año pasado era la comidilla, creo, del mercado de fichajes, por lo menos al final de ese tramito de mercado, pues en Países Bajos vuelven a insistir en Janko para el Atlético de Madrid. Primero Mikos Gouka en ADNL comenta que el Atlético de Madrid sigue interesado en Janko para que después Martin Cravendam de Boet Valley International confirmara que el Atleti ha vuelto a la carrera por Janko. Sabe, es verdad, el Atlético de Madrid que va a tener que ofrecer más de lo que le ofreció el año pasado al Feyenoord. Él comenta, porque esto también es un tema que fue bastante polémico. En Países Bajos decían que el Atleti había ofrecido 15 millones y aquí en España se decía que no, que eran 30 más o menos. Aquí siguen comentando que fueron 15 millones tan solo los que ofreció el Atlético de Madrid por Janko. Pues el Atlético de Madrid tendría que ofrecer mucho más por él. Y además hay otros clubes interesados como Chelsea, West Ham, Al Nassr y un club alemán top que aún así ahora mismo no ha trascendido. Así que se espera bastante competencia por Janko. Otro perfil bastante distinto, un perfil más defensivo, que incluso puede ser central, pero que es un viejo deseo, parece, del Atlético de Madrid desde el año pasado. A mí me gusta muchísimo Janko, otro jugador muy polivalente que puede jugar como lateral izquierdo en línea de tres, incluso como carrilero. No creo que sea su mejor posición y sobre todo como central. Lo dicho, personalmente me parece un gran futbolista y que el verano pasado fue ese nombre que tanto sonó y que finalmente no llegó, como otros tantos nombres que suenan mucho para el Atleti y no acaban llegando. Si no recuerdo mal, el segundo periodista que ha comentado Dani de esta información es el mismo que informó el verano pasado que la oferta del Atlético de Madrid fue ridícula y sobre todo que había muchísimo enfado en el Feyenoord por el tema de la oferta, que parecía que el Atlético de Madrid, consideraban, se estaba riendo del conjunto neerlandés y que mismamente de Janko, porque el Feyenoord había puesto un precio de 30 a 35 millones de euros y el Atlético de Madrid no pasaba de esos 15 millones de euros, una oferta que parece que enfadó al Feyenoord. Este verano podría ser distinto. Otro futbolista que da la sensación, al igual que Miguel Gutiérrez, que su etapa en su club puede haber finalizado. Creo que es un jugador para estar en una liga superior a la Eredivisie y como vemos hay intereses de muchos equipos y ahora desde Países Bajos insisten que el Atlético de Madrid lo puede volver a intentar y ojalá sea así, porque si hay que fichar varios centrales, creo que el nivel de Janko podría ser muy interesante tanto para ser titular o como tener fondo de armario. Pero vamos, yo creo que Janko es de esos jugadores que vienen aquí y desde el primer día se hace un hueco en el 11 titular. El tema del lateral izquierdo no va a ser la única posición a tratar en el mercado, ni mucho menos. También incluso la portería. En este caso el portero suplente, no vamos a hablar de Jan Oblak, hay que decir que también Oblak fue protagonista este fin de semana porque pasó a Courtois en cuanto a porterías a cero no, perdón, a goles encajados en esta temporada, es decir, que va en cabeza en el tema del Zamora, pero hay que hablar de Musso porque ya hemos hablado también de él, de las informaciones últimas que salieron en los medios aquí en España, que el Atlético de Madrid no está dispuesto a pagar los 7 millones de euros de la opción de compra que tienen por él después de la cesión del Atalanta, que si lo consiguen sacar como agente libre o incluso una nueva cesión, sí que podría volver a ser el portero suplente de Jan Oblak la próxima temporada, pero desde Italia, Il Mattino comenta que el Nápoles estaría considerando en fichar a Musso como sustituto o como alternativa a Meret, otro portero que también termina contrato, cuyo futuro es incierto y depende un poco todo de la decisión inminente que vaya a tomar Meret, pero claro, si se va a Meret y el Nápoles ficha a Musso, se acabó Musso, ya tendrías que fichar a otro portero suplente y el que más está sonando, sobre todo según Marca, vuelve a ser Walter Benítez, que ya hablamos de él el año pasado, ahora mismo también termina el contrato con el PSV y, bueno, también va a haber movimientos en ese suplente de Jan Oblak para este año. No ha cambiado mucho el tema en la portería y otro futbolista que llegó el pasado verano y que suena ahí esos rumores, sobre todo por las palabras del presidente del Besiktas de una posible salida y que yo creo que podríamos catalogar, a pesar de sus palabras, de futuro incierto, con muchas más posibilidades de continuar, es Alexander Sorloth, que para Radio Marca ha dado una entrevista y ha hablado sobre su futuro y su deseo de continuar como rojiblanco. Sí, ha hablado también de su vida en Madrid, de lo contento que está en el Atlético de Madrid, de cómo también le costó al principio superar el tema de ser suplente, pero que ahora lo ha entendido y que también le gusta marcar goles desde el banquillo. También le han preguntado, por cierto, por el fichaje de Alex Baena, posible fichaje de Alex Baena por el Atlético, dice que son rumores, solo rumores, que ahora tiene el objetivo principal, que es el final de Liga y el Mundial de Clubes, pero sobre todo nos quedamos con sus palabras sobre su futuro. Y es que, bueno, él ha dicho que está contento en el Atlético de Madrid y ha dicho que él quiere jugar en el Atlético de Madrid mucho, mucho más tiempo. Así que, si es por Sorloth se queda en el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, como dice Diego, veremos a ver qué movimientos hay en la delantera. Yo ya hemos dado un poco nuestra opinión en más vídeos. Si hay un delantero mejor que Sorloth en el mercado,
pues adelante. Pero claro, no parece que vaya a haber muchos delanteros mejores, o por lo menos disponibles en el mercado que tiene el Atlético de Madrid. Así que en ese caso, quizás Sorloth puede ser la solución el año que viene y contar con que Julián Álvarez va a volver a tener mucho gol la próxima temporada. Ese es el tema, que al final si da la suerte que el Atlético de Madrid se lanza por un delantero centro top, que yo creo que es necesario, pero como hemos dicho, hay muchas posiciones a reforzar y todo no va a ser posible. Ahí es cuando valorar la salida de Sorloth podría ser positivo de cara a acceder a ese tipo de fichaje. Se hablaba de Gyökeres, lo único que varios periodistas, por ejemplo Mateo Moreto, lo ha desmentido, que el Atlético de Madrid no está en la carrera, aunque luego hay otras informaciones que dicen que sí, pero ya sabemos que va a haber esa lluvia de informaciones, ahí podría tener sentido. Ahora, para fichar un delantero que no sé si va a dar ese salto de calidad, pues no sé si será necesario, y tener a Sorloth como hemos tenido este año con ese rol, creo que podría ser importante. Otra cosa que el jugador acepte otro año ser suplente, porque no sé, esto yo sigo teniendo mis dudas, que Sorloth tenga la capacidad de tirar la puerta abajo y de decir, yo aquí soy el 9 titular del Atlético de Madrid. Su rendimiento desde el banquillo me parece muy bueno, creo que ha aportado muchos goles. Ahora, a nivel de ser titular, creo que el Atleti ahí se queda un poco corto y Sorloth no sé si le va a dar. Ojalá me equivoque y pueda demostrar que es un grandísimo delantero y que es el 9 titular del Atlético de Madrid, y lo demuestra a base de rendimiento y goles partiendo de inicio. Pero siempre que ha tenido esas oportunidades, a mí personalmente me ha dejado frío el noruego. Sí es cierto que puede que haya intereses de equipos europeos, que llegue una buena oferta y que el Atlético de Madrid se plantee esa posible salida. Por eso, por mucho que las palabras de Sorloth hablen de esa continuidad, creo que hay más posibilidades, muchas más de hecho, que se quede, pero me parece de esos futbolistas que, oye, si llega una buena oferta, creo que el Atlético de Madrid igual lo valora. Y oye, también pensando en un futuro Atlético de Madrid, si de verdad llega Alex Baena y si se queda Sorloth, pues igual podemos ver una mejor versión de Sorloth la próxima temporada, igual a la que vimos con el Villarreal el año pasado, porque había una conexión muy especial entre ambos futbolistas. Todo puede pasar en el tema de la delantera, puede venir alguien, puede quedarse Sorloth, venir Baena. Yo soy optimista en ese sentido, así que veremos a ver qué ocurre ya en este mercado de verano. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Un delantero que está sonando bastante, ya desde hace bastante tiempo, es Fabio Silva. Hay que volver a hablar de él porque en Marca Jesús Izquierdo ha dicho que el Atlético de Madrid está efectivamente muy interesado en el delantero portugués y que, ojo a esto, los Wolves, que es el equipo al que pertenece Fabio Silva, hay que recordar que está cedido en Las Palmas, pues los Wolves ya asumen que va a salir este verano y que no va a estar ni siquiera en la pretemporada con ellos. Es decir, quizás había quien pudiera pensar que aprovechando este buen rendimiento iban a quedárselo, pues no, va a salir vendido. Y además comentan aquí que su deseo de seguir jugando en España podría darle ventaja al Atlético de Madrid en una posible puja, aunque es verdad que también hay otros equipos españoles, como por ejemplo el Villarreal, ha mostrado interés, pero sabe el Villarreal que poco tiene que hacer si se presentan clubes del calibre del Atlético de Madrid. Bueno, un Fabio Silva que hace poco fue preguntado en rueda de prensa y se le escapaba una sonrisa y dijo que, bueno, que obviamente le gustaría y que sería, o que es un honor, sonar para equipos como el Atlético de Madrid. En caso de una posible llegada de Fabio Silva, creo que todo sería si sale Ángel Correa, que todo indica que va a salir el argentino, y ocupar ese rol de futbolista un poco más secundario en la delantera. No parece ser que vaya a ser para ser titular ni nada por el estilo, pero el Atlético de Madrid necesita encontrar ese reemplazo de Angelito, y Fabio Silva lleva sonando mucho tiempo. Lo único que también hay que ver lo que pide el Wolverhampton, porque creo que no va a ser una cifra baja, y el Atlético de Madrid no creo que tire la casa por el tejado por Fabio Silva. En esta noticia hablan del interés del Villarreal, que podría ser un proyecto igual más interesante para Fabio Silva a la hora de tener continuidad de minutos, sobre todo encima si el Villarreal se clasifica finalmente para Champions. Oye, creo que ahí podría tener muchos minutos y tener la continuidad que en el Atlético de Madrid al menos no se le garantiza, por tema de que va a haber futbolistas de mayor nivel. Y eso que Fabio Silva, su temporada en Las Palmas es muy buena, así que nuevas informaciones que insisten en el interés del Atlético de Madrid por el portugués. A mí la verdad es que es un futbolista que me gusta. Si no tiene que pagar mucho el Atlético de Madrid, no me parece de las peores opciones que tiene para delantera, ni mucho menos. Es un futbolista muy muy joven todavía, así que bueno, también es una de las opciones que manejan desde Marca para el Atlético de Madrid. Mira, hemos nombrado al Villarreal, en este caso no vamos a hablar del club, sino del futbolista, Neisser Villarreal, porque aquí hay un lío montado con él
que han salido varias informaciones, sobre todo desde Colombia. Pipe Sierra, una información confirmada por el bar Caracol, decían que el Atlético de Madrid y Millonarios, club al que pertenece Neisser Villarreal, tienen ya un acuerdo verbal para el traspaso del delantero que también se ha salido en el Sudamericano Sub-20, pero su agente, Andrés Romano, tiene frenada la operación. Es una noticia que en un principio sonaba rara, pero que aquí en España han confirmado tanto en Mundo Deportivo, Chema Fuente y Walter Zimmerman, como en Marca, Darío Puig. Darío Puig dice que, además, el Atlético de Madrid ya tiene el acuerdo de 4 millones de euros más bonus por este delantero, Neisser Villarreal, pero efectivamente sus agentes habrían frenado la operación, y en Mundo Deportivo lo que dicen es que sí, el Atlético de Madrid quiere llegar a un acuerdo, o ya ha llegado a un acuerdo por el delantero, sobre todo Millonarios se reservaría un porcentaje por los derechos del futbolista. Villarreal también ha recibido ofertas de Watford, Girona y Vasco da Gama, y es aquí donde también entra un poco lo de la gente, porque la gente comentan aquí que ha frenado también otra oferta, como digo, de Vasco da Gama, es decir, que todo parece indicar que incluso puede llegar a tener un acuerdo con otro equipo y que o al Atlético de Madrid lo están utilizando o están utilizando otros equipos, o que de verdad hay un lío montado y que el Atlético de Madrid no se ha enterado muy bien de lo que ha ocurrido. A mí esto me suena muy raro. Se lo llevo diciendo a Dani toda la semana, incluso hoy, se lo he vuelto a decir, que han salido nuevas informaciones. Se lo decía, digo, aquí hay algo raro y es una noticia que me parece muy extraña. Ya sabéis, nosotros intentamos filtrar al máximo el tema de las noticias, traer solamente las que consideramos que pueden tener importancia. En un principio, por mucho que fuese Pipe Sierra, la estábamos descartando. Lo único que cuando se confirma desde España y por varios medios que hay ese acuerdo con el futbolista es cuando dijimos, oye, pues es una noticia que consideramos que hay que traer, y aún así a mí me seguía sonando raro. El tema de futbolistas colombianos es peculiar, y a mí me da el miedo de que se esté metiendo al Atlético de Madrid con lo de siempre, con el tema de subir la puja, y luego que aquí hay algo importante y es la imagen o la figura del representante. Se habló de que el Liverpool también estuvo muy interesado en el futbolista, y sobre todo ese acuerdo con el que llegó el futbolista y Vasco da Gama, y el representante lo tiró, y también puede dar esa sensación de que el representante haya vendido al futbolista a otro equipo y esté tirando todas las ofertas para que finalmente acabe yendo al equipo que quiere el representante, donde ahí la comisión seguramente sea muy beneficiosa para él, para el futbolista, no sé si tanto, y por ello traemos esta noticia, pero con ese asterisco que podemos poner, que veremos finalmente en qué acaba todo y si es tema de intereses del representante para que se unan más equipos, de si el representante ha vendido a Villarreal a otro equipo, o finalmente si es cierto y se da su posible fichaje del jugador. Poco podemos decir, prácticamente o directamente no conocemos nada de él, así que si hay algún seguidor colombiano o que siga la liga colombiana, bueno, que nos deje en comentarios qué tal es este futbolista. Importante, que creo que no lo he comentado, termina contrato con Millonarios en diciembre de este mismo año. Quizás puede ser una baza también a tener en cuenta en cuanto a la estrategia que puede tener el agente del futbolista. Así que bueno, lo dejamos de momento en reposo a ver cómo suceden las cosas y qué ocurre con ese Villarreal y si finalmente llega o no al Atlético de Madrid, en un movimiento que el Atleti, si es verdad esto, estaría buscando delanteros jóvenes, como ya en el caso de Allen Obando y de Samu Morodion. Y hay que hablar de Samu Morodion porque el Porto ya ha hecho oficial que ha adquirido otro 15% de los derechos de Samu o Morodion, o Samu Agegowa, como quiere que se le conoce ahora, por 5 millones de euros. Pasa a tener el Oporto 65% de los derechos de Samu, y el Atlético de Madrid ya, por lo tanto, ha recibido 20 millones de euros en total, entre lo que recibió el verano pasado y que va a recibir por ese porcentaje más que adquiere el Oporto. La próxima temporada puede comprar otro 15% de Samu por 5 millones de euros más, así que, bueno, esto creo que entraba en los planes de todos. Lo que va a ocurrir ahora, lo que puede ocurrir ahora es que el Porto tenga que vender este verano a Samu, porque hay clubes interesados. Se ha hablado del Aston Villa últimamente, y ahí en ese caso el Atlético de Madrid recibiría más dinero que si se queda en Oporto y se tiene que vender en la próxima temporada. Así que veremos a ver si hay una venta de Samu, porque eso beneficiaría bastante económicamente al Atlético de Madrid. Sí, sí, finalmente, bueno, la oferta del Aston Villa desde Portugal hablaban de unos 60 millones de euros, una cifra más que considerable, y en ese caso, si se da este verano, el Atlético de Madrid podría ganar en total unos 40 millones por la salida de Samu al Aston Villa, que repetimos es el equipo del que se está comentando actualmente. La temporada de Samu, sin lugar a dudas, ha ido de más a menos, pero totalmente empezó con unas cifras buenísimas. Y en este 2025 las cifras son muy bajas y en muchos momentos como suplente del Oporto.
Así que una temporada muy regular también es normal. Su primera temporada en un equipo importante, es muy joven y aún así las cifras, si miras sin conocer este bajón, dices, son cifras excelentes por parte de Samu. No se habla de que el Atlético de Madrid se pueda interesar en verano en la posible incorporación de Samu. Parece que finalmente se irá traspasado. Ya veremos si se va al Aston Villa, pues finalmente se hará cargo de ese 100% y el Atlético de Madrid recibirá la cifra que hemos comentado anteriormente, y si se queda en el Oporto, pues seguramente la próxima temporada haga el pago de esos 5 millones de euros más y consiga otro porcentaje y ya pase a estar en torno al 80%. Pasamos ya un poco de fichajes, ya hemos hablado bastante en el informativo colchonero de hoy, porque hay que seguir hablando, a pesar de que ya el Atlético no se juega nada, del final de temporada. Y es que después del partido del sábado ante el Alavés, el equipo volvió a entrenarse al día siguiente, el domingo. Los titulares de ese partido trabajaron en el gimnasio, el resto, trabajo físico y con balón. Riquelme volvió a estar ausente en el entrenamiento del domingo por problemas físicos, y hoy se ha confirmado en la sesión de hoy que sufre una contractura y que por eso no la estamos viendo en las sesiones de entrenamiento. Pablo Barrios, también ojo a esto, ha estado con molestias y ha trabajado al margen. Y otra ausencia que ha habido en el entrenamiento de hoy, que estamos viendo ya en imagen, Julián Álvarez, que ya sabemos está sancionado, no va a poder estar este sábado en el partido ante la Real Sociedad, y cuenta por ello con varios días libres para que descanse. Es absolutamente normal. Un Julián Álvarez que, por cierto, ha dado una entrevista en AS bastante interesante hablando de cómo le convencieron para venir al Atlético de Madrid, que Griezmann, con el que no había hablado nunca, incluso le habló por Instagram, también de cómo el Atlético de Madrid es lo más parecido que hay a Argentina que, por ejemplo, a otros clubes de la Premier League. Así que bastante interesante esa entrevista de Julián Álvarez. Pero claro, no va a poder estar el partido del sábado, como ya he dicho, y Simeone ha tenido que ensayar un 11 sin Julián Álvarez, que es algo, creo, casi nunca visto esta temporada. De hecho, si no me equivoco, va a ser el primer partido que no va a jugar ni un solo minuto Julián Álvarez esta temporada en el Atlético de Madrid, y esto es lo que ha ensayado Simeone, con Gallagher como posible solución, actuando de enganche junto con Soloz arriba. Es llamativo que, sin estar Julián, no entrene con Griezmann, que el otro día fue titular ante el Alavés y no volvió a gustar para nada su partido. Otras novedades: Samuel Lino, que completó buena segunda parte el otro día en esa banda izquierda, entrando Gallagher, como digo, por dentro, y la entrada de Coque ante la ausencia de Barrios, aunque ya veremos si Barrios vuelve a ser titular, si se recupera de cara a ese partido del sábado. Sí, interesante lo de Gallagher, una posición en la que se movió muy bien en el partido contra el Sevilla, y luego el problema de Gallagher, que al final como interior izquierdo a mí es un futbolista que no me gusta en absoluto. Mejor por dentro como pivote, en el segundo tiempo estuvo algo mejor, tampoco es que me gustase su partido, pero bueno, creo que fue la tónica general, fue un auténtico desastre el partido de absolutamente todos, pero como enganche creo que es un jugador que se siente más cómodo al estar más descolgado, igual que hacía con el Chelsea. Creo que el sistema del Atleti no es que le venga muy bien. Si jugásemos con los tres mediocentros del sistema de tres centrales, creo que es un jugador que destacaría muchísimo más porque tendría muchísima más libertad, y esa posición por detrás de Sorloth creo que le puede venir bastante bien, y ver una versión mucho más mejorada de Gallagher y más potenciada, que al final es lo que se busca. Antes de nada, mil gracias a Luismi por esos 13 mesazos que está pasando la Aquí, ITV pasando la ITV. Muchas con gracias, el Luismi, coche. pasando la Así que ITV. mil gracias. Nos escucha, así que gracias. 13 mesazos ya con nosotros. Ahí tenías a Luis dándote la bienvenida de nuevo. Así que muchas gracias, Luismi, por ese Prime. Pues que vaya bien la ITV y que no dé problemas el coche. Y lo que estábamos comentando, al final, sentar a Griezmann creo que es una obligación. Yo no entiendo que siga teniendo minutos, porque el nivel de Griezmann es un auténtico desastre. Da pena ver a Griezmann sobre el terreno de juego, resta por completo. Otra cosa ya es en las segundas partes, mismamente el día del Rayo, que entró en el segundo tiempo, dio esa asistencia y tuvo buenos minutos. Ahora, ser titular, para mí, creo que es totalmente... Vamos, es algo que no se entiende. Bueno, y digo para mí, y yo creo que es la opinión general ahora mismo. Presencia de Samuel Lino como interior izquierdo, que se lo daría el paso de Gallagher como segundo punta, y luego Coque en el centro del campo, que el otro día contra el Alavés no estuvo para nada bien tampoco en los minutos que entró, pero en ese tipo de partidos yo es cuando echo más en falta el tener el balón, el tener capacidad, porque el Atleti fue incapaz de tener el balón durante el primer tiempo y también en gran parte del segundo, así que veremos si cambia algo de cara al partido del sábado. Quedan varios entrenamientos por delante y seguramente ya sabemos que el Cholo cambia muchas cosas, y
puede que haya algún cambio. También incluso puede ser otra distribución, porque he visto otros medios que hablan de un 5-4-1, con Giuliano como carrilero, Llorente central por la derecha y con Gallagher en izquierda, o en el centro del campo en este caso, Es y De un Paul poco en más derecha. raro. Es un poco más raro, incluso un 4-5-1 he leído por ahí, con Sordos como único delantero. Bueno, veremos a ver lo que ocurre y veremos también en los próximos entrenamientos qué sucede. También hay algunos que están relacionando el tema de la noticia de Jiménez con que no esté en este ensayo y que no haya jugado los 2 últimos partidos. Yo no lo sé, eso ya es especulación, pero bueno, también es llamativo que Jiménez no esté entrando en los 11 con un Jiménez ya recuperado y que no se está jugando nada el Atlético de Madrid ya. Así que, bueno, veremos a ver qué ensaya más Simeone, si es que ensaya algo más para el partido del sábado. Más partidos, ya se conoce el horario del Atlético de Madrid Real Betis Balompié, jornada 37, penúltima jornada, el domingo 18 de mayo a las 7 en jornada unificada, entre comillas, porque ya veremos a ver si es unificado o no, porque también depende de otros partidos, de si están jugando algo los equipos, así que bueno, esto con asterisco, pero en principio domingo 18 de mayo a las 7 ese Atlético de Madrid Real Betis Balompié. Y hay novedades con respecto al tema de la lucha contra la UEFA y por ese penalti de Julián Álvarez en Champions. Por cierto, en esa entrevista que comentabas antes de Julián, también le preguntaban por el tema del penalti, dice que él no se quejó en el momento porque es que no tenía ni idea de si había tocado, si no había tocado, es que no notó nada y por eso Julián no se mostró tan vehemente en la queja y que ha visto 1.000.000 de veces la repetición y que no es capaz de saber si toca o no toca el balón. Pues bien, la Unión Internacional de Peñas, que ya sabemos que está en esta cruzada contra la UEFA, pues ha creado una iniciativa también, una especie de crowdfunding en el que están vendiendo estas camisetas por unos 15 euros, si no me equivoco, para un poco financiar el tema de esta lucha contra la UEFA a nivel judicial. Y aquí vemos también a la derecha un comunicado en el que confirma que también han enviado un burofax al Atlético de Madrid como club solicitando que pidan a la UEFA el vídeo original del penalti de Julián Álvarez, sobre todo esto como estrategia judicial a la hora de ir a la guerra contra la UEFA. Bueno, creo que sigue haciendo un trabajo muy bueno para toda la afición, la Unión de Peñas y el resto de asociaciones que están dentro de esta iniciativa. Y ahora, bueno, para buscar un poco de financiación, han sacado esta camiseta, todo el mundo que esté dispuesto en su página se puede adquirir y el dinero va a ir destinado para seguir con este proceso judicial. Ya sabemos que son procesos muy caros y por ello que se esté buscando esta financiación, así que todo el mundo que esté interesado puede hacerlo en su página web y llevarse también esa camiseta y veremos también a ver la respuesta del Atlético de Madrid, que esperemos que como club y por respeto a esa afición ponga la mayor facilidad posible para tener esos vídeos y colaborar, ya que no ha querido ir ellos contra la UEFA, ahora que lo está haciendo su afición, al menos que muestre apoyo a toda esta gente que está moviendo este tema. Por cierto, también con respecto a esto, hoy hay un Inter Fútbol Club Barcelona que va a arbitrar Simón Marciniak, el árbitro de campo de ese Atlético Madrid Real Madrid. Pues bien, no le va a acompañar Tomasz Kwiatkowski, que es el árbitro de VAR que le estaba acompañando durante todos estos años. Creo que la UEFA se está poniendo cada vez más en evidencia que no acompaña a Marciniak después de tantos años y justo después del tema del penalti de Julián, parece por lo menos llamativo. Así que bueno, veremos a ver si vuelve a arbitrar o no el árbitro de VAR de ese partido. Pero bueno, ya para cerrar este informativo colchonero, vamos con dos informaciones, ya que el Atleti, primer equipo masculino, no pudo ganar su partido, el B ganó 2-0 al Fuenlabrada, goles de Omar Llané y de Julio Díaz. Hay que decir que depende de sí mismo para entrar en playoff de ascenso a segunda división. Se enfrenta al séptimo, al tercero y al quinto de la clasificación en las próximas 3 jornadas, que son las últimas de la primera federación. Así que está en su mano, está tan solo un punto del playoff de ascenso. Y también el femenino ganó 1-0, un partido importantísimo ante el Athletic Club con gol de Gio Garbellini. Partido importantísimo porque era prácticamente una final por el tercer puesto de Champions League. Lo ganó el Atlético Madrid, así que ya respira un poco más tranquilo, aunque todavía quedan jornadas para ver si finalmente o no se clasifica para la máxima competición europea. Y por cerrar también, hablando del femenino, hay movimientos, y es que según informan en relevo Sandra Riquelme, Andrea Jacinta, centrocampista de la Real Sociedad, es del gusto de la Secretaría Deportiva del Atlético de Madrid. No hay nada cerrado, pero su nombre aparece con fuerza en la agenda. Hay que decir que termina contrato este verano con la Real, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. Hay equipos ingleses también que están interesados. Y por parte de otra futbolista, en este caso del Atleti, según informan a Marta Griñán, Xenia Pérez va a renovar su contrato con el Atlético de Madrid femenino por 2 temporadas más. Terminaba el contrato en junio, tenía opciones de jugar en Inglaterra, pero va a renovar hasta 2027. Así que, sin más, con esto cerramos este episodio del Informativo Colchonero. Este episodio 43, cargado de noticias.
Hemos hablado sobre todo hemos empezado con el tema de la renovación de Pablo Barrios, con la posible salida de Jiménez, veremos a ver lo que ocurre, y hemos seguido con rumores de fichajes, esa opción de recompra por Mourinho, el tema del lateral izquierdo con Miguel Gutiérrez, Álvaro Carreras, Janko y otros temas que hemos comentado en este episodio 43. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta próxima semana con más vídeos por el canal. No sé si dará tiempo a un informativo antes de la previa y el análisis del encuentro del sábado frente a la Real Sociedad. Recordamos, sábado 10 de mayo a las 9 de la noche en el Metropolitano. Y nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado, a Luismi por ese Prime y los que nos escucháis en diferido en el resto de plataformas. Pues lo dicho, muchas gracias a todos, gracias Luismi de nuevo, y nada, para la gente de YouTube nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 43 del informativo colchonero, qué opináis de la renovación de Pablo Barrios, de la posible salida de Jiménez, a quién traíais vosotros para el lateral izquierdo del Atlético de Madrid la próxima temporada, si traíais o no a Mourinho o os quedabais con Lenglet, y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.